Hoy en el recuento te presento otro smartphone de Energizer, en este caso muy grande, tamaño ladrillo. Además, el Galaxy S10 ya inicia preventa en México, Colombia, Perú, Chile y más países, así que te daré los precios. También hablaremos del nuevo robot de FedEx, además de un smartwatch con pantalla flexible que está exhibiéndose en el Mobile World Congress. Y para terminar, te hablamos del nuevo Redmi Note 7 Pro que acaba de presentar Xiaomi, o más bien Redmi. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Ya estamos por aquí para seguir hablando como siempre de las noticias y de todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Asegúrate de suscribirte si no lo has hecho. Como siempre, vayamos a revisar los resultados de la encuesta del video pasado, ya que te pregunté si tú comprarías un smartphone plegable que costara menos de $900, ya que hablamos de la nueva apuesta de Energizer, que presentó un smartphone que se dobla y que su precio será menor, ya que no tiene un procesador top. Así que llama la atención cómo también pueden sacar teléfonos plegables que, recortando en algunas especificaciones, pueden darlo a precios más accesibles. La mayoría sí se lo compraría. Y ya que hablamos de Energizer, vamos a hablar de otro de los modelos que presentó en el Mobile World Congress. Ha sido ahora el modelo Power Max P18K Pop. Sí, el nombre es larguísimo, enorme, y es que así de enorme es el dispositivo. Es exageradamente grueso, pero es que su característica principal es su gran batería, por supuesto, porque es Energizer. Tiene una mega batería de 18,000 mAh que seguramente va a durar muchísimo tiempo. Además, integra una pantalla de 6.2 pulgadas 18:9 Full HD. El procesador es el MediaTek P70, 6 GB de RAM, 128 de almacenamiento. Mucha atención porque tiene cámara triple, 12, 5 y 2 megapíxeles. Y en la parte delantera tiene una cámara doble, que mucho ojo, es de estas que se esconden y se muestran. Así que está también sumado a la tendencia todo pantalla. Entonces no tiene nada que envidiarle a otros dispositivos. Viene con Android Pie, USB tipo C. Su precio será más o menos de 599 €, aunque saldrá a la venta hasta mediados del año. Así que está interesante esta apuesta de Energizer. Mega batería que seguramente tendrá un público muy selecto. No creo que haya demasiadas personas que quieran adquirir un smartphone tan grande, grueso y sobre todo pesado, que será como que un poquito incómodo tal vez de utilizarlo con una sola mano. Entonces, ¿qué te parece? Déjame en los comentarios tu opinión. Si quieres ver smartphones así con baterías mega, a pesar de que tengan un grosor mucho mayor. Pasemos a la siguiente noticia, porque los Galaxy S10 vienen con todo. Ya iniciaron preventa en muchos países, así que déjame darte la lista de precios en diferentes países, que son donde la mayoría de ustedes nos ven. Así que comencemos con los precios anunciados en México. Y es que a pesar de estar disponible ya en algunas tiendas diferentes donde pueden variar más o menos los precios, los oficiales son para el Galaxy S10e de 128 GB de almacenamiento, 15,999 pesos. Para el S10 de 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento, 21,499 pesos. El S10 Plus de 512 GB de almacenamiento, 29,999 pesos. Y finalmente, la versión como que más top de este S10, el S10 Plus, pero el que integra 1 TB de almacenamiento, tendrá un precio de 34,999 pesos. Prácticamente 35,000. Es uno de los dispositivos más caros, por supuesto, que se venderá en el país. Pero bueno, ahora vámonos a otra moneda, porque también ya se han dado a conocer los precios de preventa en Chile. El S10e, 679,990, el S10 799,990 y finalmente el S10 Plus 899,990. Dime si me equivoqué en la pronunciación, porque no es mi moneda y no la conozco bien, pero si lo dije bien también házmelo saber en los comentarios. Vámonos a otra moneda. Ahora toca anunciarte los precios en Colombia. No sé pronunciarlos, repito, así que corrígeme si estoy mal, pero vamos a ver. El S10e tiene un precio de 2,699,900. El S10, 3,299,900. Y el S10 Plus, 3,699,900. Con la edición especial S10 Plus Ceramic, que es el que ya tiene 1 TB de almacenamiento, me parece, a un precio de 4,399,000
$99,900. Finalmente, déjame darte los precios de Perú. Repito, si estoy pronunciando mal su moneda, díganmelo en los comentarios. Al parecer, el S10e tendrá un precio de $2,789, el S10 $3,289 y el S10 Plus $3,649. Al parecer, a esa región no llegará la edición más top, que es la que tiene 1 terabyte de almacenamiento. Déjenme en los comentarios qué les están pareciendo los precios. Yo ya les di mis primeras impresiones al tener ya en la mano los 3 dispositivos, y la verdad es que a mí me convence más el S10e porque tiene la misma potencia, buena calidad de cámaras. De las 3 que tiene sus hermanos mayores, la única que le falta sería la de telefoto, que la verdad la considero prácticamente innecesaria, y algunas otras cositas que le han recortado, pero que en el precio le recortan bastante. Entonces el S10e a mí se me hace la mejor alternativa, pero ustedes, repito, déjenme en los comentarios y participen en la encuesta. ¿Cuál creen que la gente vaya a comprar más? ¿El S10e, S10 o S10 Plus? Pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de FedEx, que parece que tomó una idea prestada de Amazon, que se trata nada más y nada menos de que unos pequeños robots repartan sus paquetes. En este caso ya ha presentado a su robot llamado Same Day Bot, que repartirá sus paquetes por el momento de prueba en Memphis de Tennessee, en Estados Unidos. Es un robot que funciona solamente con electricidad, no necesita gasolina, alcanza velocidades de 16 kilómetros por hora y por supuesto es autónomo, así que tiene cámaras integradas para tratar de detectar peatones, esquivarlos y que pueda llegar con éxito a su destino. Lo novedoso de este robot de FedEx es que no solamente va a ser para FedEx, sino que también se lo va a poder prestar o rentar a otras empresas, y de hecho al parecer ya está en negociaciones con algunas como AutoZone, Pizza Hut, Target, Walmart y algunas otras empresas que por supuesto quieren aprovechar este tipo de envíos. Así que por supuesto luce interesante. Veremos cuánto tiempo falta para que llegue un robot repartidor de paquetes en vez de la persona que normalmente llega a entregarte tus cajas. Vámonos a la siguiente noticia. Ahora déjame hablarte de uno de los teléfonos o diagonal smartwatch más interesantes que han presentado en el Mobile World Congress. En este caso se trata del Nubia Alpha. Si no sabías, Nubia es como una subcompañía de ZTE, entonces tiene, creo yo, un buen respaldo, y en este caso el dispositivo tiene forma de reloj, pero es plegable, es flexible. Tiene una pantalla OLED de 4.01 pulgadas, resolución 960 x 192. El procesador que integra es uno de Qualcomm especializado en wearables que presentó hace tiempo. Se trata del Snapdragon 210, aunque con un sufijo Wear. Además tiene 1 GB de RAM, 8 de almacenamiento, viene con una versión modificada de Android, cámara de 5 megapíxeles, batería de 500 mAh, además está bañado en oro de 18 quilates y tiene carga inalámbrica, carga rápida, es resistente al agua y al polvo, y su precio tendrá 2 versiones, la más básica de 449 euros y la más pro de 549 euros. La verdad es que el diseño, a pesar de lucir como que muy futurista, no se ve tan refinado, entonces se ve un poco tosco ahí en la muñeca. No sabemos si vaya a tener mucho éxito o no este dispositivo. Lo cierto del caso es que es otra de las implementaciones para las pantallas plegables, no solamente en smartphones, sino también en relojes o pulseras que se puedan colocar de forma sencilla, sin tener como que desabrocharlo y tratar de quitarlo, sino más bien envolver a tu muñeca. No sé, déjame en los comentarios tu opinión. Y pasemos a la siguiente noticia, porque el día de ayer, o prácticamente en la madrugada, Xiaomi celebró un evento de presentación en la India, porque parecía que finalmente iban a llevar su Redmi Note 7 a esa región, o más bien Redmi, déjame acostumbrarme, volví a decir Xiaomi. Si todavía no lo sabías, Xiaomi se separó de Redmi, no es que se hayan peleado, sino más bien Xiaomi volvió a Redmi una submarca, entonces ahora es incorrecto decir Xiaomi Redmi Note 7, sino ahora solamente sería el Redmi Note 7 Pro, que en este caso sorprendió, te digo, al público de la India, que solo esperaba que llegara el modelo normal, pero en cambio también llevaron el Redmi Note 7 Pro, que integra algunas diferencias. Por ejemplo, el procesador está mejorado, me parece que también la batería viene con carga más rápida, así que déjame darte sus especificaciones. Viene con pantalla de 6.3 pulgadas, 19.5:9, Full HD Plus, su tecnología LTPS Incel, tiene el procesador Snapdragon 675 a 2 GHz, viene en 2 versiones, 4 de RAM y 64 de almacenamiento, o 6 de RAM
y 128 de almacenamiento. El apartado fotográfico al parecer se mantiene igual que el modelo normal, 48 megapíxeles, también con otra cámara adicional de 5. Y en el caso de la cámara para selfies encontraremos 13 megapíxeles con Android Pie, batería de 4000 mAh, pero con la versión 4 de la carga rápida de Qualcomm. La versión más básica ronda alrededor de los $180 y la versión más pro por ahí de los $220. Obviamente esto es aproximado porque el precio es anunciado en la moneda de la India, pero no dejan de ser, por supuesto, dispositivos sumamente atractivos. Sabemos que Xiaomi está también entrando muy fuerte en ese mercado con precios muy competitivos. Vamos a ver si este modelo específico sale de esa región para llegar a algunas otras donde Redmi también está teniendo mucha importancia. Por el momento esto ha sido todo por este video. Espero que te haya gustado. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.